Muy buenos días, tenga usted. Hoy 3 de agosto es un día agradable, la temperatura llegará a los 38 grados centígrados, ya es calor, para que se prepare, para que si sale usted, pues use protectores, use ropa de color de preferencia para que se reflejen los rayos solares. Eh, Puede usar algún protector, una cachucha, ¿verdad? Un sombrero, de tal manera que le impida pues que el sol llegue directamente a su piel, a su cuerpo. Esto es muy importante porque sí hay casos problemáticos, por ejemplo en la Ciudad de México se han dado casos de cánceres en la piel y esto pues no hay por qué, digamos, enfrentarse a este problema, ¿verdad? No es obligado que así suceda, ¿verdad? Para que no se sorprenda usted, pero sí, cuídese, cuide a su familia. Muy bien, le traigo a usted varios temas para tratarlos aquí. Espero que el tiempo me alcance, ¿verdad? Uno de ellos es sobre los venados. Ahorita le voy a comentar por qué vamos a hablar sobre esta especie tan importante aquí en Chihuahua, en el mundo, ¿verdad? Otro tema es sobre los incendios. Ahorita Rusia, sobre todo el área de la Siberia, 3 millones de hectáreas pues están prácticamente por extinguirse, fíjese, por un incendio. Y también le voy a hablar de los incendios forestales que haya habido y hay aquí en México. Es sorprendente, 144 incendios forestales y la fecha de este artículo es 14 de mayo del presente año. Dese usted una idea de que no es privativo y son forestales, no contamos otro tipo de incendios. De tal manera que bueno, es preocupante porque sin duda alguna lo que está pasando en Rusia se lo adjudican al cambio climático. Esto es importante recalcarlo. Lo más probable entonces es que haya sido pues un incendio natural, viéndolo desde el punto de vista optimista, ¿verdad? Pero si nos adentramos a la investigación, quizá haya sido antropógeno este incendio, ¿verdad? Vamos a hablar de ellos también un poco. Una plaga que está azotando a Las Vegas, vamos a definir bien. Plaga se le denomina a un ser vivo cuando daña o perjudica o provoca problemas pues a otras especies, pueden ser animales, pueden ser las mismas plantas, hay plagas de plantas, pueden ser al hombre, ¿verdad? En el caso del saltamontes o chapulín, que es el que se está presentando en Las Vegas, no podríamos llamarle plaga porque no está provocando ningún daño, fíjese. De esto vamos a hablar también con un poquito más de tiempo y darle unos datos interesantes. Esos serían los temas básicos, amén de que surja otro que tengo aquí que me alcance el tiempo para comentárselo a usted. Entonces, hablando de los venados, ¿por qué seleccioné este tema? Resulta ser de que el venado, sobre todo hay dos especies aquí en Chihuahua. Odocoileus hemionus es el nombre científico del venado bura o venado burro, le llaman así por la semejanza que tiene con los asnos, ¿sí? Y también está Hemionus virginianus o el venado cola blanca. Estos dos venados están en riesgo de la extinción del estado de Chihuahua. Y debo decirle a usted que de las 19 especies de animales que corren riesgos a raíz de la construcción del muro fronterizo, pues estas dos especies corren también riesgo. ¿En qué sentido? Los venados requieren de una superficie amplia para poder pues reproducirse, alimentarse, tomar agua, ¿sí? Y por ende el muro, como es una barrera artificial, está impidiendo estos movimientos, este desplazamiento de los venados, ¿verdad? Y son 19 especies muy bien estudiadas por la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿verdad? Ellos hicieron un estudio muy interesante mucho antes de que el muro pues se construyera, al menos la parte que llevan, y está afectando seriamente a los municipios que son anexos a Estados Unidos. Y aquí entra Janos.
Janos es el municipio más afectado de todo el estudio que se hizo por la universidad correspondiente al estado de Chihuahua. Y ellos estudian 19 especies sin hablarnos todavía de las especies de plantas, porque también las plantas son afectadas. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de la luz, los sensores, los satélites, los drones, todos estos aparatos o accesorios pues están perjudicando a los ciclos biológicos de las plantas y de los animales. La altura del muro, como es más de 5 metros, obviamente ahí la polinización de las plantas se ve seriamente afectada. No logran polinizarse. Al no lograr este evento, ¿qué es lo que pasa? No hay reproducción y por ende, bueno, la planta tiende a la extinción, ¿verdad? De esto hablaremos más adelante, pero hoy quiero abordar más el tema de los venados, de estas dos especies principalmente. Resulta ser que un señor tiene una cría de venado, sobre todo venado bura. Como está en riesgo de extinción, hay programas que indican la preservación de esta especie. También se llaman ciervos, los venados, no son diferentes especies, es una sola especie y se le denomina también ciervo. En el caso del venado bura, bueno, ahí tiene ya también un nombre común. Dice Chihuahua, un total de 25 crías de venado, en este caso cola blanca, han muerto en los últimos meses por negligencia de ecología al impedir la salida de los mamíferos adultos del criadero, la hacienda, en Gómez Farías. Debido a esta situación, el propietario demandará al Estado por daños. Ecología del Estado ha sustentado su negativa, a pesar de que el lugar cuenta con los permisos para operar emitidos por la Profepa y Semarnat. El director de la dependencia estatal, Oscar Weinlas, y su subordinado Manuel Quintana se han negado a firmar la autorización para la salida de los venados adultos, lo que ha significado la muerte de las crías. Los venados tienen, como todos los animales, ¿verdad? Tienen ciertas conductas, ciertos comportamientos. Estos dos aspectos los estudia la etología, ¿sí? Un comportamiento del venado cuando hay crías es matar a las crías. Algunos piensan que por falta de calcio, la misma madre puede incluso hasta comérselos. Esto sucede también en otros animales. Pero en este caso, cuando está la cría, obviamente muy pequeña, suele pisarla el venado adulto. Entonces, aquí él está reclamando que no le han dado permiso para retirar por un tiempo o quizá de manera definitiva, porque él está propiciando la preservación de esta especie en Chihuahua, fíjese. Al no darle el permiso, pues los machos o hembras adultos eliminan a las crías al provocar después daños en pisarlos. Entonces es necesario extraerlos de ahí para que las crías puedan de alguna manera desarrollarse de forma adecuada, ¿sí? Entonces este señor pues está haciendo una denuncia ante el gobierno del estado, e incluso llevó algunos venados que perecieron, crías que perecieron, a las oficinas del gobierno del estado, a las oficinas de ecología. ¿Por qué? Porque no le han dado la atención pertinente. Él habla de que tiene todos los permisos en regla, la Semarnat también los ha, digamos, confirmado, pero al no dársele la atención debida, pues aquí dice la nota, han perecido 25 crías. Y esto nos llama la atención porque si la especie está en riesgo de la extinción, pues es cuando se requiere más apoyo, más cuidados para la sobrevivencia de esta especie, ¿no le parece a usted? El venado es muy casado. A mí me ha tocado dar pláticas aquí en Ciudad Juárez, en lugares, no le voy a decir cuáles, pero en lugares en donde hay cabezas de venado como si fuesen trofeos. Y es venado bura y venado cola blanca, ¿verdad?
de ambas especies. Si está en riesgo de la extinción, ¿cómo es posible ver este tipo de trofeos en algunas oficinas? ¿Verdad? Por la cacería furtiva. O también porque el venado, al ser herbívoro, se envenena con herbicidas aplicados por aspectos de plagas en la agricultura, ¿verdad? Entonces, estos aspectos pues tienden a disminuir a la población del venado, ¿verdad? Le voy a dar a usted unas características de esta especie para que de alguna manera usted las considere y pueda darse un mejor criterio de lo que estamos platicando, ¿verdad? Estoy escribiendo un libro que se llama nada menos que El Muro Fronterizo, pero le estoy dando el enfoque ambiental, ecológico. Este libro todavía está en proceso, me falta ya nada más terminar el último capítulo, son 3 capítulos que lo conforman, y estoy plasmando bastante investigación relacionada a los trabajos que hizo la Universidad Autónoma de Querétaro. Por eso cuando vi la nota del venado me interesó platicarle a usted un poco de esta especie, ¿verdad? Si bien es cierto, el venado tiene un respeto, ¿verdad? Un respeto. Sin embargo, cuando hay cacería furtiva o por deporte, pues ahí no se ve el respeto, porque ni siquiera consideran las guías cinegéticas en donde prohíben la caza del venado y de otras especies por temporadas, ¿verdad? Porque están en veda o porque están en riesgo de la extinción, ¿verdad? De tal manera pues que no es posible que esta especie tenga problemas, ¿verdad? Amén de lo que el señor que hace la demanda pues esté haciendo lo propio, ¿verdad? Bien, en el caso del venado bura, Odoicoileus emionus es el nombre científico. ¿Qué características tiene? Mide 1870 milímetros, casi los 2 metros, es la longitud de esta especie. Pesa de 64 a 114 kilogramos. El color, usted lo habrá visto, gris o café o hasta gris rojizo, ¿verdad? Y debido a la semejanza con el asno, se le denomina venado burro o venado bura. ¿En dónde está esta especie? Además de Chihuahua, también lo encontramos en San Luis Potosí, Baja California y Sonora. Ya usted estará pensando en que él selecciona lugares desérticos y semidesérticos para la sobrevivencia. ¿De qué se alimenta? Es herbívoro, ¿verdad? Es herbívoro. Se han investigado las especies de plantas que consume y son 750 especies de plantas. Imagínese usted la diversidad de plantas de las que se alimenta esta especie, pero prefiere las de hojas tiernas, yemas y también frutos. Suele consumir pasto cuando la temporada no es adecuada para, pues digamos, el desarrollo de otras especies, consume pastos. Reproducción, las hembras se reproducen a los 2 años. A los 2 años adquieren su madurez. Y entre noviembre y diciembre es cuando uno suele observar las crías. Logran una sola cría en cada camada, ¿sí? O sea, no es como los roedores o lagomorfos, es decir, los conejos y las liebres, los ratones, que son de los más prolíferos, ¿verdad? Esos tienen camadas de 13, 15 gazapos y son conejos, ¿verdad? Y las ratas y los ratones también son bastante prolíferos. No es el caso del venado. ¿Qué amenazas? Bueno, las enfermedades, la caza inmoderada. Fíjese nada más. Y ahora hay que agregar el muro fronterizo como una amenaza, porque al no poder él desplazarse como lo debe hacer, pues tiene problemas de reproducción, incluso para buscar alimentación. Además el venado, aunque es una especie, ¿verdad? Usted sabe que corre bastante, no se caracteriza por, digamos, por salvar barreras
y mucho menos la del muro, ¿verdad? Si son 5 metros de alto, imagínense usted para saltar eso, ¿no? Entonces esa definitivamente es una amenaza. Abundancia muy escasa aquí en Chihuahua, 2 individuos por kilómetro cuadrado, ¿verdad? Este es lo que corresponde al venado bura o venado burro. La otra especie, venado cola blanca, de la que habla aquí de inmediato este artículo, Odocoileus virginianus, ¿qué características? Bueno, tiene una longitud de 1246 milímetros, o sea, es mucho más pequeño que el anterior. Pesa menos, pesa 42 kilogramos. Es de color igual que el anterior, gris, café o rojizo, y tiene su cola blanca, de ahí el nombre que se le da a esta especie. ¿Qué distribución? Bueno, desde Canadá avanza hasta Baja California, Chihuahua. Esta es, vamos, los estados en donde se le ubica. Claro que también en el sur de los Estados Unidos, los estados que colindan con estos, ahí encuentra usted al venado cola blanca. ¿Qué hábitat? Bueno, las áreas suburbanas agrícolas se le ve con frecuencia, por eso como se acerca al hombre, pues es fácil de que lo cacen o de que consideren que ahí hay un trofeo, ¿verdad? Y lo cazan. Es herbívoro igual que el anterior, consume hongos, a diferencia del bura, consume hongos que no son plantas, y le gustan los pastos y la jojoba. Reproducción. Se ven las crías entre los meses diciembre a febrero. La gestación es de 200 días y tiene de 1 hasta 3 crías, tiene más crías que el venado anterior. Las hembras llegan a la madurez a los 2 años y medio. Amenaza, igual que el anterior, la caza fortuita o por deporte, el muro y, claro, también los envenenamientos cuando se aplica algún herbicida a las plantas que él consume. No puede saltar barreras, por ende el muro sí es un problema para esta especie. Abundancia, 1.5 individuos por kilómetro cuadrado. Todos estos datos los extraje del estudio que hizo esta universidad, la Universidad Autónoma de Querétaro, con el fin de analizar o reflexionar sobre lo que provoca el muro, ¿sí? Debo decirle a usted que se está solicitando al presidente de Estados Unidos que, si bien ha construido gran parte del muro, que deje espacios. A esto se les llama avenidas biológicas. Estas avenidas o calles o espacios es para que la fauna pueda trasladarse de un lugar a otro. Le llaman corredores biológicos también. Ojalá y esta sea una forma de no cerrar el muro de manera como él lo quiere hacer o lo está haciendo, sino que deje esos corredores biológicos para que las especies, no solamente la del venado, ¿verdad?, el búfalo americano y otras más especies, puedan trasladarse pues de un lugar a otro buscando la reproducción, buscando los alimentos o buscando el agua, ¿verdad? Esta sería pues parte de lo que le pudiera yo mencionar sobre el venado. Aquí en Chihuahua, afortunadamente, está este señor, ahorita le voy a dar el nombre, que está pugnando porque se le ayude, se le apoye para que él continúe con esta preservación de la especie, ¿verdad? Se llama Obed Ortega, creador de esta especie, en un criadero que le llaman La Hacienda. Ahí está él, ojalá y hasta donde yo sé ya se le dio una respuesta, algo tardía porque él ya tiene tiempo solicitando el apoyo, ¿verdad? Ya perecieron varias crías y ojalá y se le apoye y se le dé pues salida a estos digamos venados adultos para que las crías puedan desarrollarse de manera adecuada.
Pues esto se lo quise yo relatar de manera muy concreta. Aquí está una imagen del venado que él cuida y preserva, y le voy a decir un dato: es el único de todo el estado de Chihuahua, así dice este artículo, que está preservando a esta especie, fíjese. Por ende, pues es importante que Profepa, ¿verdad?, que la Semarnat tomen cartas en el asunto y que lo apoyen, ¿verdad? Claro, él está muy disgustado, está muy molesto. Dice que hace bastante tiempo ha tocado las puertas de estas dependencias o del gobierno del estado o de ecología y no le han dado una respuesta. Ya en el otro artículo, por darle seguimiento a esto, me encontré que ya se le está dando una respuesta, pero tiene que cumplir algunos requisitos que se le piden, como informes. A él le piden informes del año 2006, pero él realmente tiene datos importantes del 2014 en adelante. Dice que esos informes él los ha cumplido. Bueno, ahora le están pidiendo desde que inició el criadero en el 2006. Y bueno, él tiene esas dificultades para reunir la información, pero esperemos que no sea un pretexto más para que se le apoye, ¿verdad? Muy bien, pues quería yo comentarle esto, ¿verdad? Y ver que sí se está logrando preservar especies en extinción de Chihuahua. Porque amén de estos dos venados, ¿sabe qué otras especies están en riesgo seriamente? El jabalí, el borrego cimarrón, el berrendo. Luego le diré yo características de estas especies, características físicas. El búfalo, también le llaman bisonte americano, bison es su nombre científico. El perrito de pradera, ese que está en Janos, que por cierto el programa de ayuda o de preservación de esta especie va avanzando, ¿verdad? Se está rescatando bien. El hurón es una de las especies depredadoras del perrito de pradera, y pues tienen ahí los que hacen este trabajo que andar cuidando que el hurón no los agreda, ¿verdad?, para poder rescatar la especie. ¿Qué otras especies? La zorra norteña, el lobo, ¿sí? Canis lopus. Esta especie, usted habrá escuchado programas en donde prácticamente está extinta, por la caza inmoderada y por el envenenamiento de un pesticida llamado o denominado 1080. Esto también le sucedió a los murciélagos y a muchos especies voladoras, ¿verdad? Está también en riesgo de extinción, bueno, dentro de las aves, el pájaro carpintero imperial. Algunos estudiosos mencionan que ya debemos considerarlo extinto del estado de Chihuahua, fíjese, al carpintero imperial o pájaro carpintero, ¿verdad? Hasta una caricatura tiene esta especie, ¿no? Otras especies que están en riesgo, bueno, pues entran los venados. La paloma migratoria prácticamente ya no se le observa en todo el estado. Algunos dicen que al cambiar de hábitat, esta especie se extinguió. Aquí en Juárez se le veía en los parques, pero usted sabe que hubo un momento en que se tuvieron que derribar los árboles, o se derribaron árboles muy grandes y de mucho tiempo, muchos años, y esto dio pie a que la paloma migratoria pues se fue o simplemente se extinguió, ¿verdad? Entonces es una gama de especies las que están en riesgo. El oso plateado ya se considera extinto del estado de Chihuahua. Se llamaba Ursus horribilis esta especie, un oso que tiene bastante pelo, o tenía bastante pelo en su cuerpo. Es una especie que prácticamente ya no se ve y se considera extinto, ¿verdad? En fin, hay más especies que luego le comentaré en otro espacio, pero pues hay que cuidarlas. Y si se están haciendo labores o trabajos enfocados a eso,
pues que se respete, ¿verdad? ¿Cómo la ve usted? Que se les dé el permiso necesario, que se le apoye. Si no se le da económicamente algo a estas gentes, bueno, cuando menos que se les den los permisos necesarios para que ellos se sientan con apoyo y puedan preservar a una de estas especies que le mencioné, ¿verdad? Se dice que el búfalo o bisonte americano han de quedar unos 50 individuos en el estado de Chihuahua, y los tiene la familia ballina en sus áreas, ¿verdad? Quizá haya más. En Estados Unidos se habla de 500. Dice uno, son bastantes, pero recuerde usted, el búfalo americano era una especie, imagínese, desde Canadá hasta Zacatecas, millones de individuos, millones de bisontes corrían por todo este espacio. Pero en aquella época, cuando se extinguieron o se exterminaron, más bien se exterminaron, había casas inmoderadas y hasta daban trofeos o daban dinero por cabezas de esta especie, y pues prácticamente se fueron de su hábitat, ¿verdad? Entonces quedan muy pocos búfalos. Esperemos que con los programas que hay se sigan reproduciendo y de alguna manera rescatemos a esta especie, que incluso venía su imagen en el 5 oro norteamericano. Yo llegué a ver la imagen del búfalo, después ya no lo volví a ver. No sé si cambiaron la moneda o dejé yo de tener esa moneda, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir del águila real? El águila esa que usted ve en la bandera y que le damos honor, es el águila real. Está en riesgo de extinguirse de México, fíjese. En Estados Unidos ya rescataron al águila calva. El águila calva es el símbolo estadounidense, y ya se rescató, ya hubo reproducción, ya no está en riesgo de la extinción. Pero nuestra águila real todavía tiene ese problema, o tiene esa condicionante, ¿verdad?, de extinguirse si no la cuidamos, si no la preservamos, o si no controlamos el uso de pesticidas, porque pues el águila baja a consumir algún roedor, algún lagomorfo, y si está envenenado, pues lógicamente por formar parte de una cadena alimentaria, pues se extingue, ¿verdad? Va también para el guajolote y va para el buitre, ¿verdad? El buitre es una especie que consume pues animales en putrefacción y heces fecales, es su alimento, que por cierto llamó la atención al mundo científico, porque si consume estos dos manjares para él, ¿por qué no moría de enfermedades? Cuando investigan esto me tocó leerlo en un artículo de la doctora Lilia Albert, estudiosa de los pesticidas y esto. Cuando se hace un estudio a esta especie, al buitre, se dan cuenta que generaba mucho ácido clorhídrico en su tracto digestivo. Por ende, el ácido clorhídrico desnaturalizaba todo lo que estaba ahí. Esta es una de las respuestas del por qué al consumir excremento y al consumir animales en putrefacción, pues no se enferma esta especie, ¿verdad? Bueno, está en riesgo, porque lo que sí está eliminando a esta especie es el DDT. Imagínense usted, si está prohibido ya en 30 países del mundo o en más, todavía se sigue aplicando en México para el control del mosquito anófeles, y quedan residuos. Y si va un buitre o un sopilote, pues obviamente va a autoenvenenarse, ¿verdad? Entonces, esta especie está también en riesgo, igual que el águila real y otras especies que con el tiempo iré mencionando. Tenemos un mensaje, vamos a escucharlo. Llámenos al 614-1420 o al 892-1077, también al Facebook Marcos López Torres. Envíenos algún mensaje, algún comentario que usted guste. Estamos en su programa Educación Ambiental.